veremos el funcionamiento de un diodo rectificador. Este es el símbolo. El diodo cuenta con una polaridad que la podemos identificar en el símbolo porque el lado triangular es el positivo y el lado de la línea es el negativo. En caso de tenerlo en físico, el diodo cuenta con una línea de color gris que es el lado negativo y la otra es el lado positivo. Para medirlo se debe medir en directa, que es que el voltaje de la fuente llegue el positivo al positivo y el negativo al negativo. En caso de que queramos saber si nuestro diodo está bien, en el multímetro debe marcar una resistencia de 500 a 1000 ohmios en directa, y en inversa debe marcar una que es igual a una resistencia infinita o de muy alto voltaje. Para un diodo rectificador necesitamos nuestro multímetro en la escala de continuidad. Para saber si el diodo funciona debemos medirlo en directa y debe marcar una resistencia de 500 a 1000 ohmios. Ahí podemos observar que funciona correctamente. Si lo probamos en inversa, debe marcar una resistencia de muy alto valor que en el multímetro se muestra como 1. Tenemos un pulsador. Existen dos tipos de pulsadores. Este que es normalmente abierto, que lo podemos identificar porque es de color rojo. Además, este pulsador funciona en su estado natural como un interruptor abierto, es decir, que no deja pasar la corriente, pero al accionarse deja pasar la corriente. También tenemos otro tipo de pulsador que es el normalmente cerrado, que lo se identifica físicamente porque es de color negro y tiene la función inversa al normalmente abierto, es decir, este en su estado natural deja pasar la corriente, pero cuando es accionado no deja pasar corriente. Vamos a probar un pulsador. Para eso necesitamos un multímetro. Lo ponemos en la escala de continuidad y escogemos nuestro pulsador. Debemos unir la punta del multímetro con la del pulsador y vemos que esto es un pulsador normalmente cerrado porque en su estado natural permite pasar la corriente, pero cuando lo pulsamos vemos que no deja pasar corriente y actúa como una resistencia de un muy alto valor. Ahora cogemos este otro tipo de pulsador y unimos y vemos que es un pulsador normalmente abierto porque no deja pasar corriente, pero si lo presionamos nos deja actuar la corriente. Este pulsador, diferente a los demás, es un pulsador normalmente cerrado porque deja pasar la corriente, y si lo presionamos no deja pasar corriente. Y por último, este pulsador, que es normalmente abierto porque no deja pasar la corriente, y si lo presionamos actúa como un pulsador normalmente cerrado. Ahora vamos a explicar cómo funciona un LED. Este es el símbolo electrónico. El LED cuenta con una polaridad. En el símbolo la podemos identificar porque el lado del triángulo es el lado positivo. El lado de la línea vertical es el lado negativo. En físico, el LED cuenta con unas paticas, una más larga que la otra. La más larga es el lado positivo y la más corta es negativo. En caso de que estén cortadas las paticas, dentro hay como otras paticas, que hay una más gruesa que la otra. La más gruesa es el negativo, y la más delgada el positivo. En caso de que no podamos identificar así, hay otra manera, que es de que en el diodo hay un lado que no es completamente circular. Este es el lado negativo y el otro es el lado positivo.
El diodo, si se conecta en inversa, no va, el LED si se conecta en inversa no va a funcionar. ¿Por qué? Porque al lado positivo le va a llegar la corriente negativa. Entonces eso actuará como una resistencia de un valor muy alto. También el LED lo podemos utilizar como un rectificador de salida, es decir, en nuestro circuito, cuando lo queramos saber si sirve, simplemente con un LED debería funcionar. El significado del LED en español es diodo emisor de luz. Para probar un LED necesitamos un multímetro. Después de eso lo ponemos en la escala de diodo o continuidad. Como anteriormente dije, el LED tiene polaridad. En este caso el LED todavía no se le han partido las paticas. La patica más larga es el positivo. Para probarlo se debe probar en directa, que es que coincida el positivo de la fuente con el positivo del LED. En este caso sería así. Vemos que el diodo funciona correcto. En este otro caso, el LED ya tiene las paticas partidas. Entonces procederemos a verlo internamente y nos damos cuenta que en este lado tiene una patica más gruesa que la otra. Este es el lado negativo. Si vemos, el LED funciona correctamente. Ahora hagamos la prueba de cuando se conecta en inversa. El LED no funciona porque actúa como una resistencia de un muy alto valor.